número 11 de esta serie llamada Matrimonio Feliz. Y hoy vamos a estar entrando a hablar sobre lo que es una vida de perdón. Y dentro del matrimonio, amados hermanos, es muy importante entender esta verdad, este principio. Un matrimonio que no se pide perdón el uno al otro es un matrimonio que va a continuamente estar yendo hacia abajo y nunca hacia arriba. Porque las faltas de perdón producen cosas desastrosas dentro de la persona y dentro de una relación matrimonial. Por lo tanto, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, hemos leído Efesios, vamos a Colosenses por favor, capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos o soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno, dice, tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más, la última parte dice, de manera o de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria a Dios. El perdón debe ser una característica básica en el matrimonio. Nuevamente, muy bien. El perdón debe ser una característica básica del matrimonio, donde nos pidamos perdón el uno al otro. Porque levanten la mano, por favor, todas las personas que se creen y que son perfectos. ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie? Dile a la persona que está ahora, esa palabra es para ti, dile. Muy bien, entonces si no eres perfecto, significa que te equivocas continuamente. Dile a la persona que te reconócelo, tú te equivocas siempre, dile. Por lo tanto, es importante que dentro del matrimonio empecemos a reconocer esta verdad de pedirnos perdón el uno al otro. De continuamente reconocer que no lo sabemos todo y que fallamos continuamente, pero buscamos fallar menos. Por eso venimos a la iglesia, para prepararnos con esta serie que es Matrimonio Feliz o Felizmente Casados, donde vamos a seguir continuando estas enseñanzas para poder edificar, para poder fundamentar, para poder hacer que el matrimonio sea un matrimonio sólido. Porque cuando no conocemos sobre lo que es el matrimonio, vamos a fallar. Cuando tú no estás preparado en el conocimiento sobre cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cuál es mi función como esposo, como marido, o cuál es tu función como esposa, entonces vas a fallar. Porque no conoces. Porque nadie te ha preparado, no has ido a la universidad. Quizás tengas un título universitario, quizás tengas una profesión, pero déjame decirte, si no has estudiado, preparado para el matrimonio, entonces en el matrimonio vas a fallar. Porque es importante la preparación. Y una de estas partes de la preparación del matrimonio es que dentro del matrimonio hay una característica básica que es el pedirnos perdón continuamente, porque esto debe ser continuo en el matrimonio. No una vez al mes, no una vez al año, debe ser continuo, porque continuamente a veces fallamos, a veces tomamos malas decisiones, a veces nos equivocamos. Entonces es tiempo de empezar nosotros a reconocer que nos equivocamos y por eso pedimos perdón. Dice Efesios 4:32, regresemos. Efesios 4:32, lo hemos leído al inicio, pero dice así la palabra de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repitan conmigo, por favor. Dios me ha perdonado en Cristo Jesús.
Ahora, Él no te ha perdonado a ti porque tú eres buena persona. Él no te ha perdonado porque tienes cara bonita o porque te portas bien. No. Él te ha perdonado porque en Cristo Jesús pagó el precio por tu vida, por mi vida. Cristo Jesús llevó en la cruz, Él cargó en su cuerpo el pecado y el castigo de nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Por lo tanto, el pecado ya ha sido pagado, nuestros pecados han sido pagados. Por lo tanto, por la obra de Cristo Jesús, es que Dios nos ha perdonado. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios te ha perdonado, dile. Dile, el pecado que hayas cometido ya ha sido perdonado, dile. Por lo tanto, amado hermano, si Dios nos ha perdonado, cualquiera que haya sido el pecado que hayas cometido, ¿con qué derecho crees tú que no puedes pedir perdón o perdonar la falla de tu pareja o la falla de cualquier persona que cometa contra ti? ¿Con qué derecho crees tú que no puedes perdonar? Porque si Dios nos ha perdonado lo que hemos hecho, entonces nosotros también podemos perdonar las fallas de otras personas, la falla de nuestra pareja. Hemos dicho que no somos perfectos, pero estamos camino a la perfección. Dile a la persona que está al lado, no soy perfecto, pero estoy caminando hacia ella, dile. Porque muchos dicen, yo no soy perfecto, entonces me quedo así, acéptame así. No. El hecho de que no seamos perfectos no es una excusa para seguir caminando de la misma manera. El hecho de que no seamos perfectos es un reconocimiento de nuestra condición, pero estamos caminando para ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que estamos caminando para ser mejores, dile. Aleluya. Espero que estén sentados esposos y esposas. Díganle a su pareja. Si no estás sentado al lado de tu esposo o al lado de tu esposa, ve corriendo y siéntete al lado de tu pareja. Vamos, si hay alguien que no está sentado al lado de su pareja, por favor vaya y siéntese al lado de su pareja. Ahora dile a su pareja, dile, mi amor, yo te perdono todo lo que me has hecho, dile. Te estoy mirando. Si no lo dices, te saco acá adelante. Aquí estamos para empezar a hacer esa dinámica en el matrimonio de empezar a pedir perdón si nunca lo has hecho. Bien, voy a perdonarles a aquellos que no lo han hecho porque quiero continuar con el tema. Quiero que podamos nosotros ver las características que tiene el perdón. Y ya que el perdón tiene algunas características, la primera de ellas es que el perdón es una condición o tiene una condición. ¿Y cuál es? La condición es que nosotros somos perdonados a la medida que nosotros perdonamos a otros. Vuelvo a repetir, nosotros somos perdonados a la medida que nosotros también perdonemos a otros. Si tú eres de las personas que no te gusta perdonar a alguien, entonces tú no podrás recibir el perdón de alguien porque tú también has hecho lo mismo. Recuerden lo que hemos enseñado en la clase anterior. Cosechamos lo que sembramos. Si tú eres la persona que continuamente siembras, que no quieres perdonar a alguien y que no lo quieres perdonar porque no lo quieres perdonar, entonces tú tampoco podrás ser perdonado por alguien. Y aunque Dios ya nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús, pero aquí en la tierra, si tú no perdonas a alguien, entonces alguien tampoco te podrá perdonar. Por eso debemos nosotros de usar esta ley del perdón continuamente, aplicarla en todo momento para que de la misma manera que lo hagamos, podamos también nosotros recibir. Si tú perdonas, entonces cualquier falla que tú puedas cometer, también serás perdonado. Porque así como tú lo has hecho, así entonces vas a ser tratado. Y segundo, otra de las características del perdón es que el perdón es algo voluntario. No es algo en la cual se te imponga, no es algo en la cual se te tenga que poner un cuchillo en la espalda o en el pecho. No. El perdón es algo voluntario. Tiene que nacerte en el corazón y reconocer de que realmente te has equivocado y por eso estás pidiendo perdón. Ahora, pero escúcheme algo, porque aquí hay unas cositas que muchas veces dicen muchos. Dice, yo no soy culpable, él es el culpable. Y vamos donde la otra persona dice, no, yo no soy culpable, él es el culpable. Y ambos creen que no son los culpables. Ambos le echan la culpa al otro y ninguno de ellos son los culpables.
¿Qué tenemos que hacer? Cualquiera de los dos tiene que empezar la reconciliación. Así se hace el culpable o no se hace el culpable, ve, pide perdón a tu pareja. Cualquiera de los dos, sea el esposo, sea la esposa, quien no hayas sido el culpable de aquello, entonces acércate tú a pedir perdón. No necesitas ser el culpable para pedir perdón. La Biblia dice que Dios, escúcheme bien lo que la Biblia dice, Dios dice que nos perdonó a nosotros. Nos perdonó a nosotros, ¿por qué? Porque le pedimos perdón o nos perdonó aún sin haberle nosotros pedido perdón. ¿Se dan cuenta? O sea, el culpable ni siquiera pidió perdón, pero Dios, que era el inocente, nos perdonó. Él hizo algo para perdonarte. Él empezó la reconciliación para contigo. Él no fue el culpable. Él no se separó de ti, tú te separaste de él. Pero Dios nos perdonó. Por lo tanto, quiero decirte que es voluntario porque debes hacerlo tú de corazón, no esperar que alguien te diga tienes que perdonarlo, no. Perdónalo tú, por más que tú no hayas sido el culpable, por más que tú no hayas sido el responsable de aquella situación, acércate y pide perdón. Ahora, parejas, por favor, dile a la persona que está a tu lado, las parejas, estoy hablando de los esposos, mi amor, perdóname si te he fallado en algo. Vamos, es tiempo, vamos. No estoy escuchando, te voy a sacar al frente. ¿Te estoy viendo, Jesús? Estoy mirando desde acá, los estoy mirando. Nuevamente, le estoy dando la oportunidad para que lo pueda hacer. Dile a tu pareja, dile, mi amor, perdóname si te he fallado en algo. Alguien dijo, pastor, ese hombre nunca ha pedido perdón. 10 años viviendo. Él cree que todo lo sabe, pastor. Él cree que yo soy la equivocada y que yo necesito consejería. Y él nunca dice que se equivoca. Se llama orgullo. Esa persona que no pide perdón se llama orgulloso. Y el orgullo no es nada bueno. Ahora quiero llevarte a la palabra de Dios para que puedas entender por qué es que nosotros necesitamos perdonar o por qué nosotros necesitamos ejercer el perdón. Hay mucha gente que dice lo siguiente: pastor, yo perdono pero no olvido. Yo aún me recuerdo, dice, ¿no? Sí, aún me recuerdo el día tal, del año tal, y estabas con tu pantalón tal color y tu camisa tal color, y aún me recuerdo la persona que estaba al lado. ¿Tú te acuerdas? Y el hombre a veces dice, no. Y se recuerdan y lo tienen ahí almacenado. Quiero hablarte acerca de esto, porque perdonar significa olvidar. Ahora escúcheme bien, pastor, pero yo todavía me recuerdo. Sí, yo sé, porque el hombre ha sido creado para recordar todo lo que ha vivido. Pero escúchame el secreto: cuando sé que he perdonado, cuando recuerdo aquello, pero sin ningún dolor. Cuando tú recuerdas algo y sientes el dolor y te pones a llorar, no has perdonado. Cuando tú te recuerdas algo y aún sientes ese cosquilleo de quererte vengar, no has perdonado. Cuando tú te recuerdas algo y no hay ningún sentimiento, ningún dolor, no hay nada, significa que tú has perdonado. En la vida muchos me han fallado, pero yo les he perdonado. Me recuerdo aquellas situaciones, pero no siento nada en contra de esas personas. Eso es perdonar. Cuando la Biblia dice, vamos por favor a Jeremías 31:34. Dice Jeremías 31:34. Dice Jeremías 31:34, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez más dice Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué significa perdonar? Olvidarse. Pero pastor, yo me recuerdo. Sí, yo sé que te recuerdas, porque estamos capacitados para recordar todo lo que hemos vivido. Pero cuando tú te recuerdas con dolor, significa que todavía no has perdonado.
Cuando te recuerdas y no hay dolor, no hay ese sentimiento de venganza, no hay ese sentimiento de remordimiento, no hay esa sensación, ¿no?, de feeling o de tristeza, significa que lo has perdonado. Pero cuando aún recuerdas algo y sientes todavía coraje, sientes todavía cosas, significa que realmente todavía no has perdonado a la persona que te ha ofendido o te ha hecho algo. Y específicamente dentro del matrimonio, si el matrimonio no entiende que debo de perdonar, entonces lo que estamos haciendo es crear un malestar que va a causar la destrucción total de un matrimonio. Pero, ¿por qué debo perdonar? Bien, vamos a la palabra de Dios, ¿no? Yo debo perdonar, número 1, porque Cristo Jesús lo enseñó, y Él dice en Lucas capítulo 11, versículo 4, Jesús dice claramente en su oración que Él hace, cuando enseña a sus discípulos, Él dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuevamente, Jesús aquí nos está enseñando a que nosotros debemos de perdonar. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque es un beneficio. Dile a la persona que te lo dice: debes perdonar porque el perdón es un beneficio, dile. Y es un beneficio que va a favorecer no solo tu vida, sino también tu matrimonio. Y segundo, porque no solo Jesús lo enseñó, sino el apóstol Pablo también enfatizó, y él dijo, nuevamente, si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo lo enfatizó y dice la Escritura en Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, Jesús lo enseñó, el apóstol Pablo también lo enseñó, porque es importante el perdonarnos el uno al otro. Y muchas personas están dispuestas, escúcheme bien, y están buscando el perdón de Dios, pero no quieren perdonar a alguien. Hay muchas personas que quieren y le dicen: Señor, perdóname, pero cuando ellos tienen que otorgar el perdón, no desean hacerlo. Y Dios nos dice en su palabra, en Lucas 6, no juzguéis, Lucas 6:37, perdón. Lucas 6:37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. ¿Y qué? Y seréis perdonados. Si tú aprendes a perdonar los errores de las personas, entonces también la gente te perdonará a ti de tus errores que tú también estás cometiendo. Porque no somos perfectos, pero estamos camino a la perfección. Somos personas que continuamente podemos equivocarnos, pero si tú eres de las personas que continuamente eres de las personas que perdona a la gente sus errores, sus faltas, sus ofensas, entonces también así mismo como tú has dado, así también tú recibirás. La pregunta es: pero pastor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya este hombre, ya pues pastor, ya todos los días, 10 años lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este hombre? ¿Cuántas veces, pastor, tengo que perdonar a esta mujer? Ya, mire, ya viene el discipulado, ya está en la clase número 20 del matrimonio feliz y no pasa nada con la persona. Dile a la persona que te están hablando ahora. Bueno, vayamos a la palabra de Dios, dice, y vamos a Mateo capítulo 18, porque la palabra de Dios nos lo va a decir. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. El libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hace la pregunta el apóstol Pedro. Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¡Wow! Ahora sé que alguien va a poner ahí en su libretita cuántas veces ya le están fallando. Y cuando llegue a las casi 70 veces 7, dice, ya, esta es tu última. Y después de esta ya no te perdono. Pero déjame decirles algo, cuando Jesús estaba mencionando estas palabras, no está diciendo 70 veces 7 en toda tu vida entera. Está hablando 70 veces 7 dentro de un día. ¿Qué significa eso? Significa que cada persona debe ofenderte cada 2 minutos para que pueda ser 70 veces 7. Y no existe en ninguna parte del mundo que alguien te ofenda cada 2 minutos. Durante todas las 24 horas. No existe. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que debemos perdonar a las personas en las veces que sea necesaria. Pero escúcheme bien, amados hermanos, porque mucha gente piensa que la persona lo perdonamos porque se ha arrepentido, dice, ¿no? Y hay una gran confusión en el cuerpo de Cristo entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. Ambas suenan parecidas, pero son dos cosas completamente diferentes. El verdadero arrepentimiento, el cual es el que debe ser perdonado, es completamente diferente al remordimiento. El remordimiento no se perdona porque el remordimiento es aquella persona que lo sigue haciendo continuamente y no se ha arrepentido, o sea, no hay cambios. Un remordimiento es aquella persona que puede venir hacia ti, te puede llorar, moquear, tirarse al piso y rogarte, suplicarte, y puede clamar perdón, decir que está arrepentido, pero cuando tú le dices, ok, te perdono, no pasa 2, 3, 4 días y la persona sigue haciendo lo mismo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama remordimiento de conciencia. El verdadero arrepentimiento es aquella que la persona se da cuenta de su error, pero deja de hacer lo que estaba haciendo. Arrepentimiento significa darse la vuelta en 180 grados y caminar en el camino contrario, diferente del que estaba caminando. Si se iba por este sentido, el hombre se arrepiente de estar caminando en este sentido y da la vuelta de 180 grados y le da la espalda a lo que hacía y va en camino diferente. Una forma de pensar completamente diferente a la que estaba haciendo. Eso se llama un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que perdonar. El cambio en una persona. Por eso la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo sé que se ha arrepentido? Entonces verás los cambios. Si no ves los cambios, la persona no se ha arrepentido. Solo hay remordimiento de conciencia. Por perder algo, se remuerde la conciencia, se pone a llorar. He visto casos de hombres que se han tirado al piso y le han rogado, sus ojos rojos parecen ojos de no sé qué y así grandotes llorando con la baba y todo lo demás y perdóname, nunca más. Y lo vuelven a hacer. Como también he visto mujeres, nunca más lo voy a hacer, nunca más. Y lo siguen haciendo después de 3 días. Y eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento de conciencia. Y si no diferenciamos, vamos a fallar. Por lo tanto, Dios nos dice a través de Jesús cuántas veces debemos de perdonar. Cuando veas una persona que te pide perdón y está esforzándose en hacer los cambios, está esforzándose en que no hacer lo que estuvo haciendo, significa que esa persona está tratando y quizás no puede hacerlo porque todavía no tiene el conocimiento correcto para hacerlo correctamente. Por eso damos clases aquí, damos clases de matrimonio, damos consejería para poder ayudar a la gente para que pueda avanzar. Porque en el matrimonio hemos dicho, desde la clase número 1, hemos dicho que el matrimonio es una institución instituida por Dios donde es glorioso, es majestuoso. No es como muchos lo han pintado, ay, el matrimonio, ya te pusiste la soga al cuello, dicen, ¿no? Y el matrimonio no es así. El matrimonio es un lugar donde avanzamos y crecemos. Porque son 2 personas completamente diferentes que se unen, se hacen uno para avanzar, para crecer, para ser grande en esta tierra. Y poder demostrarle a nuestros hijos que el matrimonio realmente instituido por Dios es realmente algo glorioso. Y no como muchos lo pintan. Ay, ni te cases, dicen, ¿no? Ni te cases, no, te va a ir mal. No, el matrimonio
Es una institución donde tú creces y avanzas. Lo digo por experiencia. Llevo 14 años de casado, felizmente casados. Y estoy contento con la esposa que Dios me ha dado. Feliz. Ya lo conocen a mi esposa, muchos de ustedes. Por algunos que no las conocen, ella está siempre trabajando con los niños. Pero soy un hombre feliz con ella. Y por eso Dios nos pide que nosotros empecemos a perdonar. Para nosotros también recibir perdón. Pero pastor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo ya le he pedido perdón, no me ha perdonado. ¿Qué sucede si no me perdonan? Bien, déjame decirte lo siguiente, lo que vamos a estar estudiando entonces. Este es lo que hemos compartido. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? ¿O por qué es tan importante perdonar? Bien, vamos a estudiar esta parte y vamos a decir el por qué es importante perdonar. Número 1, amados hermanos. Cuando las personas son ofendidas, ¿no?, y tratan mal a la persona, ellos dicen lo siguiente: yo tengo el derecho de tratarlo así porque estoy amargado, amargada con ella, porque él o ella me ha ofendido. Por lo tanto, le trato como yo quiero, porque tengo el derecho. Él empezó y lo voy a tratar así. Y tratan mal a su pareja, o tratan mal a su esposo, o tratan mal a su esposa, o tratan mal a los hijos, o tratan mal a los padres, o a alguien alrededor de la persona donde está viendo. Y no se han dado cuenta, y digo que no se dan cuenta porque no conocen la verdad, no conocen los principios, es de que la falta de perdón, ¿no?, produce en el matrimonio y en la persona tremendos malestares que hoy ustedes van a descubrir de qué se trata. Estamos aplicando una ley que se llama la ley del perdón y no lo estamos usando de una manera correcta, sino lo estamos usando de una manera completamente incorrecta. Bien, número 1, ¿qué ocurre cuando no perdonamos? Dile a la persona que está a tu lado, estate expectante, dile. Vas a saber qué ocurre si no me perdonas. Los esposos y esposas, díganle a su esposa, ahora vas a saber qué te pasa si no me perdonas, dile. Muy bien, ¿no? Número 1, la falta de perdón es una atadura espiritual. Cuando una persona no perdona, la persona se ata instantáneamente ante ese evento que ocurrió. Y pueden pasar 10, 15 años, la persona está tan atada a un evento que ocurrió en el pasado y está como si estuviera viviéndolo en el presente. Por eso cuando doy consejería matrimonial, muchas veces una de las parejas tiene una falta de perdón hacia su pareja. Y la falta de perdón lo reconozco porque dice, pero pastor, usted no se acuerda, usted no sabe, perdón, usted no sabe lo que este hombre me ha hecho hace 10 años, pastor, él así. O a veces el hombre, no, esta mujer ya hace 15 años que yo ya vengo. Se está recordando de algo que ocurrió hace 15 años, de algo que ocurrió hace 10 años. Están atados hacia un evento que ocurrió hace mucho tiempo. Porque la falta de perdón produce en la persona atadura espiritual. Por eso que cuando perdonamos a la persona, ¿no?, estamos soltando a la persona. O sea, no estamos atados a esa persona ni a ese evento, sino cuando yo perdono, estoy dándole libertad, estoy soltando a la persona. Y cuando lo suelto a la persona, dejo el derecho de quererme vengar. Porque las personas que suelen recordarse de lo que ocurrió hace 10, 15 años, buscan la manera de vengarse. Buscan el momento oportuno, propicio, para pagarle a su pareja lo que hace tiempo le hizo su pareja. Y no se dan cuenta que la falta de perdón ha producido una atadura. Y esa atadura espiritual puede conllevar a la familia, al matrimonio, a la persona o a la pareja a una catástrofe familiar o personal. Vamos a seguir estudiando porque esto es muy importante. Por lo tanto, perdonar es olvidar, no es traer a la memoria las faltas pasadas, es renunciar, en otras palabras, al derecho de vengarse. Eso es perdonar.
Ahora, no estoy diciendo que nunca te vas a recordar lo que te hicieron. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el perdonar significa olvidar y es no traer a la memoria las imágenes del pasado. Porque si la traes a la memoria y te da dolor, no has perdonado. Por lo tanto, no lo traigas. Incluso, sí, pero tú me hiciste hace 10 años, tú me lo hiciste. Cuando oigo personas y matrimonios así, falta de perdón. No, pero yo le he perdonado, pastor, dice, ¿no? Yo le he perdonado, dice. Pero si estás trayendo una falta de hace 15 años, significa que aún no has perdonado. Porque perdonar significa olvidar. Imagínense ustedes, ¿cuántos quisieran estar viviendo en la época de Jesús? Ahora, voy a pintarte una escena para ver si vas a realmente querer vivir en el tiempo de Jesús. Imagínate tú, eres Pedro, ¿no? Y Pedro siempre andaba con Jesús, era uno de los 3 que caminaban con Jesús tan cerca. Y Pedro pues le dice, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedrito, quédate un momentito ahí, no, espérate, no. Tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar 3 veces. Y Pedrito, pues saben ustedes que negó a Jesús 3 veces cuando cantó el gallo. Imagínense a Jesús que diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me vas a negar? Pedro le sale negando. ¿Cómo creen que reaccionó Jesús? Pedro, no quiero hacer nada contigo, me has fallado, me has traicionado, vete, no te quiero en mi reino. Y se va Jesús ahí y dándole la espalda al pobre Pedro. ¿Ustedes imaginan esa escena de Jesús? No. Jesús sabía el dolor que estaba causando en su vida de Pedro cuando Pedro le falló a Jesús, le traicionó, negándole 3 veces. Cuando Jesús resucita, le dice a uno de sus discípulos, dile a Pedro que lo quiero ver allá en Jerusalén. Pedro, cuando escucha la noticia, su corazón comenzó a moverse tan fuertemente emocionado porque el maestro a quien él le había traicionado, fallado, quería verlo. Porque cualquier persona que te falla, tú no lo quieres ver ni en pintura. Es más, rompes las fotos, ¿no? O sea, no quiero saber nada. Bueno, ya no hay fotos, ¿no? Lo borras de tu teléfono, de tu smartphone. Borras la base de datos para que nunca más lo puedas recuperar. Ya no existe rompida de fotos. En mi época sí rompíamos fotos, ¿no? Pero ahora en esta época ya lo borras de tu Facebook, lo sacas, ¿no? Eliminas todo. No quiero hacer nada contigo. Pero en cambio Jesús lo perdonó, Pedro. Pregunta, ¿acaso Jesús no sabía lo que Pedro había hecho con él? ¿Acaso Jesús no sabía? Jesús lo sabía antes de que Pedro todavía lo hiciera. Pero Jesús lo perdonó. Entonces, el perdonar es olvidar, ¿no? Y es olvidarse realmente lo que ocurrió. No traer a la memoria aquello que ocurrió. Jesús nunca le dijo a Pedro, ¿por qué me fallaste, Pedro? Yo confié en ti. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús no le reclamó a Pedro. Y todavía te lo había dicho que me ibas a fallar y me fallaste. Dice, Jesús nunca le dijo eso a Pedro. Porque Jesús ya lo había perdonado. Perdonar significa olvidar, no traer nuevamente la imagen al presente de aquello que ocurrió. Entonces, tú, amado hermano, en el matrimonio, te recomiendo que tú, si ya has perdonado, no traigas a memoria o no traigas a la conversación hechos del pasado que ya han sido enterrados. No lo traigas a la memoria, ni a la conversación, porque eso significaría de que tú realmente no has perdonado a la persona o a tu pareja. Entonces, el matrimonio comienza a entrar en una desestabilización por causa de esa falta de perdón. Isaías 43:25 dice lo siguiente. Isaías 43:25 dice: yo soy, dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amados hermanos, cuando Dios perdona, Él se olvida de tu pecado. Si tú le has pedido perdón a Dios de tu pasado, déjame decirte, tu pasado ya no existe para Dios. Por eso la vida cristiana es empezar de nuevo con Dios.
Por eso recomiendo a los matrimonios, cuando están a punto de separarse, de dividirse, les digo, empiecen de nuevo, pero no solos nuevamente, sino empiecen con Dios. Porque un matrimonio sin Dios va a fracasar. Pero un matrimonio donde está Dios como la persona que les enseña a ambos, entonces ese matrimonio puede crecer fuertemente, hacerse sólido y ser un matrimonio exitoso en esta tierra. Pero es importante que Dios esté dentro del matrimonio, porque si Dios no está dentro del matrimonio, vas a fallar, vas a fracasar. Por eso es importante poner a Dios dentro del matrimonio. Si Jehová no edifique la casa, es en vano aquellos que están buscando edificar la casa. Es importante que Dios esté dentro del matrimonio para que Dios siga edificando. Por eso solo encontramos los principios del matrimonio y cómo tener un matrimonio feliz solo en su palabra. Y una de las cosas que necesitamos entender, si tú no quieres perdonar, es que tú te atas a ese evento, a ese hecho y a esa persona. Tu vida está atada. Y una persona atada no es libre. Una persona atada no solamente se ata, sino que también le abre la puerta a alguien que no quisieras mencionar su nombre. Segunda cosa que ocurre cuando una persona no perdona es que la falta de perdón le da una entrada o abre una entrada o una puerta a Satanás. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice lo siguiente. Vamos a Efesios, por favor, para que ustedes se den cuenta la importancia de perdonar a nuestros hermanos, a nuestra pareja. Y Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice lo siguiente. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Si tú eres las personas que no perdonaste. Ahora, mira, aquí la Biblia no dice que no debes de airarte, porque a veces nos airamos, especialmente los fosforitos, ¿no? Aquellas personas que son coléricas, ¿no? Esas personas coléricas son los primeros en hacerse hígados, se encienden rápidamente, como dice, es uno de los integrantes de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Y se encienden las personas y se enojan. Y como tienen llamas a mí, queman a cualquier persona que está alrededor de ellos. Los destruyen con sus palabrotas que puedan soltar. Dice, la Biblia dice, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza? No se airen, ¿así dice? Oh, no dice así. Dice, airaos, pero no pequéis. Pastor, ¿entonces puedo airarme? Sí, cualquier persona se enoja. Pero eso no significa, ni te da lugar, ni te abre la puerta, ni el permiso a que con tu aira o tu actitud, ¿no?, de enojado, no le perdones la falta. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que no esperes a que pase un día entero para recién acercarte a pedir perdón. Perdónalo instantáneamente. Por eso dijimos que la vida de perdón en un matrimonio es algo básico, una característica básica para un matrimonio. Porque la falta de perdón te abre la puerta y le abre la puerta al diablo. Nuevamente, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La falta de perdón abre una puerta a Satanás, y esa puerta abierta hace que mucha gente, muchos cristianos, número uno, su oración no sea oída. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 3:7, vamos a 1 Pedro 3:7, por favor. 1 Pedro 3:7 dice la Escritura: vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando una persona no perdona, lo que primero que está haciendo es abrir una puerta al enemigo, y su oración no va a ser oída para Dios. ¿Por qué no va a ser oída? ¿Acaso Dios no quiere escucharte? Sí, Dios quiere escucharte, pero por tu causa de no perdonar,
tú mismo has puesto un estorbo en tu relación para con tu Padre. Por lo tanto, la falta de perdón hace que mi oración no sea escuchada. Por eso es importante pedir perdón. Por eso Marcos 11:24 dice lo siguiente. Vamos a Marcos 11:24. La Biblia nos dice en Marcos 11:24 una ley, un principio. Dice Marcos 11:24 dice lo siguiente. Pero vamos a leer desde el versículo 23. Marcos 11:23 dice así. Porque de cierto os digo, Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y muchos utilizan este versículo para hacer unas confesiones de fe. Y Dios realmente quiere que hagamos confesiones de fe. Dios quiere que hagamos declaraciones de fe. Dios desea realmente que avancemos más. Pero al lado de este principio de confesión bíblica, dice en el versículo 25, y cuando estés orando, cuando estés declarando, perdona si tienes algo contra alguien. Por eso es importante el perdón, porque si tú no perdonas y estás poniéndote a hablar de estas cosas, confesando todo me va bien, Dios me ama, etcétera, etcétera, tu oración no es oída ni tu declaración tampoco. Porque tiene que ir de la mano con el perdón, con el caminar en amor. El que camina en amor es aquel que perdona continuamente los errores de los demás y de aquellos que han hecho ofensa hacia esa persona. ¿Qué más hace cuando no perdonamos? La falta de perdón no solamente hace que tu oración sea impedida, sino que también tú hayas abierto una puerta a las enfermedades. De eso hablamos, de las enfermedades psicosomáticas. Por faltas de perdones hay mucha gente que empieza a sufrir de reumatismo, de artritis y empieza a sufrir de muchas enfermedades que no son producto de lo natural, sino son productos de la falta de perdón, puesto que la persona al no perdonar ha atado su vida. Cuando una persona, escúcheme bien, cuando una persona no perdona, su propio organismo comienza a segregar o a producir una hormona llamada cortisol. Cualquier esta información que estoy proporcionando, puede buscarlo en Google, por favor, y averígüese, indague, asesórese bien. Que si tú no perdonas y estás enojado contra alguien, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, o con uno de tus hijos y vives enojado por lo que te hicieron, déjame decirte, tu organismo comienza a botar una hormona llamada cortisol. Y el cortisol es una hormona que daña todos los organismos de tu cuerpo, los destruye, los carcome, los hace añicos, los pulveriza, les hace hueco. Por eso encontramos muchas enfermedades causadas y originadas por una falta de perdón. Pero cuando tú vives una vida de perdón, entonces tú has soltado a la persona, tú has dejado el derecho de quererte vengar, entonces eres una persona libre. Y cuando eres libre, vives alegre. ¿Y saben lo que ocurre cuando una persona vive alegre? La misma ciencia ha establecido y ha descubierto que su organismo bota también otra hormona llamada serotonina. Y la serotonina es una hormona que ayuda al mantenimiento de los órganos de tu organismo, de tu cuerpo. Los mantiene saludables. Por eso ustedes siempre van a encontrar a su servidor que sonríe de oreja a oreja. Porque el reírse, el estar sonriente, el vivir alegre, mantiene tu organismo internamente. Dile a la persona que está a tu lado, debes sonreír más seguido, dile. Porque si sigues con la cara de haber chupado limón, estás produciendo cortisol a tu cuerpo, dile. Esposos y esposas, dejen de estar con la cara de haber chupado limón. Denle una sonrisa de colinos, de oreja a oreja a su pareja. Vamos, quiero verlos. Te estoy mirando. Te traigo aquí para que lo hagas con tu pareja. Flavio, te estoy observando. Ok, muy bien, muy bien. Esa sonrisa así, alegre, sí, mi amor. No esa cara de haber chupado limón. Y yo he visto a personas así. Sí, yo te amo, que no te das cuenta.
Si no te amara, yo no estuviera acá, dice, ¿no? Y hacen una voz así como tipo tétrica, ¿no? Están enojados, están dañando su cuerpo. Dile a la persona que está, Cristo te ama, sonríe, dile. Gloria a Dios. Y si sigue enojado, dile, ¿quieres aceptar a Jesús? Él te va a traer vida y gozo, dile. Aleluya. La falta de perdón no solamente ata, no solamente abre puertas al enemigo, sino también la falta de perdón corrompe tu emoción, corrompe tus sentimientos, los destruye. Vamos por favor a la palabra de Dios y vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. El primer libro de la Biblia. Dice Génesis 4, 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, su cara había sido cambiada. De cara feliz a una cara de haber chupado limón. Su semblante estaba bien mal. Se notaba de que Caín estaba enojado. Y luego dice el versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Voy a decírtelo, pero en otra versión. Este mismo pasaje, pero en otra versión. La versión Biblia al día dice lo siguiente. El mismo versículo 7 dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, en otras palabras, cuando una persona no perdona, su semblante cambia de la persona, su rostro se demuda en alguien diferente. Pero esta persona tiene la capacidad de poder decirle no y perdonar a la persona que le falló, que le hizo una ofensa. Pero como no quiere hacerlo, porque recuerden que el perdonar es algo voluntario, tú decides. Como no lo quiere hacer, entonces esa falta de perdón va a destruirte. Y va a destruir tu emoción. ¿Qué hizo con Caín? Esa falta de perdón lo consumió y él, sus sentimientos hacia su hermano cambiaron. ¿Y qué produjo? Lo mató. Quizás de repente en la vida real digas, pastor, pero ¿quién va a matarle? Déjame decirle, cuando una persona está enojado con alguien, busca la manera, escúcheme bien, busca la manera de matarlo verbalmente. Por eso cuando una persona está enojada, ¿no? Y están hablando y agarra palabrotas que ya lo mataron. Como quien diciendo, mejor estate muerto. Porque esa falta de perdón controló sus emociones. Y por eso sueltan palabrotas hirientes, palabrotas que golpean fuertemente a la persona. Y destruye sus emociones, destruye sus sentimientos. No solamente del que recibe, sino del que lo está haciendo. Dile a la persona que está a tu lado, le te están hablando. Dile. Y esa falta de perdón contra su pareja produce una amargura interna. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice Hebreos 12, versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona no perdona,
Cuando una persona no quiere perdonar, porque es una decisión personal, lo primero que va a ocurrir, como dije, es una atadura, luego le abre la puerta al diablo y luego la persona distorsiona, destruye sus emociones hacia la persona. Por eso escúchenme, amados hermanos y hermanas, casados o no casados, porque esto realmente es una ley que funciona, quieras o no quieras, seas rico o seas pobre, seas de una alta sociedad o una baja sociedad, esto funciona con todos. Cuando una persona no perdona y esa falta de perdón destruye sus emociones, que llega al punto de crear en ella misma una raíz de amargura, y la persona comienza a hablar mal de la otra persona y comienza a contaminar. En el matrimonio ocurre lo siguiente, ¿no? Pelean en la casa, no se hablan y van al trabajo. Y sabía lo que me hizo la mujer, bla, bla, bla. Y hablando de su esposa. Y comienzan a hablar palabrotas sobre su esposa, sobre su propio cuerpo. Ah, que la mujer, la mía también así, una tal por cual, bla, bla, bla. Y comienzan a hablar mal. Y contaminan el corazón de la otra persona. O llega y dice, ah, compadre, no sabes lo que me hizo tu comadre, una mujer así, así, y comienza a hablar mal de la pareja. Y el compadre comienza a mirarle bien raro a la comadre ahora. Esa mujer mala le hace sufrir a mi pobre compadre, dice. Compadrito, búscate otra, ¿no? Déjala a esa mujer, dice, ¿no? Déjala, dice, ¿no? Otra te va a tratar bien. Ese consejo es malo. Viene directamente desde el infierno ese consejo de dejar a tu pareja. Porque lo mismo que hizo con su pareja, va a hacerlo nuevamente con la otra pareja. La misma historia. Por lo tanto, nosotros debemos perdonar. Porque si no, cambia lo interno dentro tuyo, destruyes tu emoción y a la vez, dice, contaminas a otra persona con tu raíz de amargura. Hay personas que ya tienen cosas premeditadas acerca de alguien porque alguien le habló mal de esa persona. Ya lo miran y le dicen, no, ni le toques a ese hermano porque este hermano te va a dar una cara de haber chupado limón y no, mejor no nos metemos con ese hermano, dice, ¿no? Ya viene con una mentalidad premeditada de alguien por haber hablado mal. Dile a la persona que te lo tienes que perdonarlo, dile. Dile, no sé quién sea, pero tienes que perdonarlo, dile. Dile, suéltalo en el nombre de Jesús, dile. Ahora mismo, suéltalo en el nombre de Jesús, dile. Aleluya. Y por último, ya que hemos leído lo que hemos leído en Hebreos, para que otros no se contaminen, la falta de perdón también contamina otras relaciones en tu vida. Y cuando hablo de esto, muchas veces veo matrimonios donde los hijos, ¿no?, tienen una idea mala del padre o una idea mala de la madre. Porque el padre se ha encargado de hablarle mal. El padre se ha encargado de hablarle mal acerca de su madre. Y la madre muchas veces se ha encargado de hablarle mal acerca del padre. Ya contaminó su relación para con su padre, o para con su madre, o para con cualquier otra persona. Ya la contaminó. Por lo tanto, cuando una persona, escúcheme bien, tiene una falta de perdón, sus emociones han sido destruidas, corrompidas, ha roto relaciones interpersonales con los demás, esa persona por su falta de perdón, como dice la Escritura, ¿no?, se vuelve errante y vagabundo. Y errante significa solo. Muchas veces las personas amargadas viven solos o solas. No les gusta estar en compañía de alguien, porque todo es malo para ellos, por esa falta de perdón. Dice, prefiero vivir solo que vivir mal acompañado, dice, ¿no? ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? Personas que tienen una falta de perdón internamente, buscan la soledad, se alejan de todo el mundo, destruyen sus relaciones interpersonales en la vida por esa falta de perdón. Por eso hay hombres solterones, no quieren casarse, no, todas son iguales, dicen. Porque una le falló, piensan que todos son así. Y dicen, vivo mejor solo que mal acompañado. Y realmente no hemos entendido que cuando perdonamos, lo hacemos para nuestro bienestar. Cuando tú perdonas, no lo haces para otros, lo haces para ti.
Cuando tú perdonas, tú lo haces para tu propio bienestar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, yo te perdono en el nombre de Jesús. Dile. Sea lo que me hayas hecho, yo te perdono. Dile. Lo dejo atrás, dile. Ahora dile, te pido perdón si te he fallado, dile. Entiéndeme, no soy perfecto. Estoy aprendiendo para ser mejor. Un matrimonio debe empezar a practicar el perdón en su diario vivir. Porque las faltas de perdón no solamente producen las cosas que hemos mencionado, sino también apagan o clausuran la fuente del amor de su pareja. Cuando una persona no perdona, lo que está haciéndose a sí mismo es poner una piedra en su corazón para que el amor que siente hacia su pareja deje de sentirlo. Y mucha gente dice, el amor ya no existe, pastor. Él ha matado el amor. No, el amor no muere. El amor nunca deja de existir, el amor está ahí. Lo que ocurre es de que tu falta de perdón hacia tu pareja ha tapado tu corazón para que de tu corazón ya no brote el amor hacia ella o hacia él. Por eso muchas parejas se equivocan y dicen, no, ya no siento nada, antes sí, pero tú has matado el amor. No saben todavía la verdad, que el amor nunca muere, el amor nunca deja de existir, siempre está ahí. Siempre está ahí, listo para brotar nuevamente. Cuando hayas quitado esas piedras de la falta de perdón en tu corazón, entonces ese amor hacia tu pareja fluirá nuevamente y saldrá nuevamente para poder nuevamente emprender junto con tu pareja esta hermosa travesía que es el matrimonio de una manera gloriosa y majestuosa. Quiero invitarte, por favor, que te pongas de pie.